Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, aquellos que se conectan por primera vez. Mi nombre es Padre Luis Fernando Rodríguez. La semana pasada, concretamente el día viernes, habíamos comenzado a estudiar un poquito sobre cómo se realiza el procedimiento canónico de declaración de nulidad. Vuelvo a insistir, no es lo mismo que una anulación de matrimonio, porque el matrimonio, si es válido, no se puede anular. La única forma de disolverse es por la muerte. En un proceso canónico, es un proceso, valga la redundancia, un procedimiento donde se estudian las pruebas y se trata de ver la capacidad, la madurez, los conocimientos de las personas de cara al matrimonio. Entonces, para muchas personas esto es nuevo. En la iglesia existen tribunales dedicados a esta materia. No son tribunales penales de corrección o correctivos. Perdón que baje el micrófono, la cámara un poquito. Sino tribunales que buscan definir acerca del estado de vida de las personas. Tal vez les voy a leer un poquito de un caso que me tocó resolver hace un tiempo, y las conclusiones a las que llegué al final para tratar de iluminar a las personas acerca de su realidad. Este es el caso de una pareja que convivió solamente 7 meses. Entonces ya resulta sospechoso porque una brevedad tan corta, donde se llega a un punto de no retorno, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, en las conclusiones que se hacían, escribí así: tenemos delante de nosotros una pareja que solamente logró vivir un corto lapso de 7 meses, una convivencia fugaz, lo que nos plantea muchas dudas acerca de, vea las dudas, la capacidad. No basta solo querer casarse, hay que tener capacidad para casarse. Y quizás para mucha gente esto es algo nuevo, inaudito. La gente piensa que simplemente es un querer unirse a una persona y ya formamos una relación de matrimonio. Tiene que haber una capacidad, una madurez suficiente para lograr mantener esa comunidad de vida que es el matrimonio. Y luego ver la preparación emocional, afectiva, física de la persona. Entonces nos encontramos con estas dudas. Sabemos, por supuesto, desde la misma psicología y de la sociología, que convivir es algo muy difícil. No es que estamos inventando el agua tibia. Sabemos que el convivir es algo difícil. Sabemos que el amor como experiencia humana pasa por distintos niveles o grados. Por ejemplo, nos dice la psicología que en el amor por lo menos podríamos definir 5 etapas. Hay una primera etapa que es el amor joven, es el amor de pocos años, lleno de ilusiones, de sueños, lo normal. La segunda etapa es una etapa realista, un amor realista, donde aquellos matrimonios que van de 3 a 10 años. Una tercera etapa, un amor confortable, que es el de los 10 a los 25 años. Una cuarta etapa, que es el amor renovado, que es el que va de los 25 a los 35 años. Y una quinta etapa, que es el amor trascendente, que es el que va de los 35 en adelante. No toda relación de pareja tiene los mismos problemas. No podemos dar una salida común para todos. Hay experiencias de un amor joven, quizás de acoplamiento, de conocimiento, de empatía. Ahorita podemos ver algunos ejemplos de formar la unidad. Hay otras experiencias que quizás ya han formado una unidad, pero tienen que masticar un poquito el tema de la rutina. Pasar 10 años junto a una persona, 12, 15 años junto a una persona, genera un cierto desgaste, un cierto cansancio. Si no se sabe comprender bien el amor como donación y como entrega, los problemas que aparecen son otros. Ojo, estamos hablando de problemas. Los problemas no tienen que ver con la nulidad. Problemas tienen todas las parejas.
las de un mes de casado, las de 25 años de casado, las de 50, 55 años de casado, las de 15 años de casado, todas tienen problemas. Entonces, un problema no es una causa para anular. Hay muchas parejas que se separan por un problema, pero eso no quiere decir que sean candidatas a un proceso de acompañamiento, a un proceso canónico como el de nulidad. Entonces, en esta primera etapa del amor joven, consiste en los primeros años del matrimonio, donde se da la etapa de acoplamiento. Esta etapa es importante porque determina los principios de lo que va a venir después. Entonces, todo acoplamiento es difícil. Los que tienen ya años de casados saben lo que es eso, la forma de ser de cada uno. Es este momento donde dos individuos empiezan a formar una unidad de vida, donde cada uno de los seres humanos toma conciencia de que es diferente, pensamos diferente, venimos de hogares diferentes, de experiencias familiares diferentes, y tenemos que aprender a adaptarnos y de acoplarnos. Entonces, es normal, los que tienen pocos años de casados, tener algún rocecillo, algún problema, alguna discusión. Pues eso no se sale de lo normal. Es esa etapa normal del convivir. Ya si vamos avanzando un poquito más, ya son aquellas parejas que tienen años de convivir y empiezan a hacer la experiencia un poco del desgaste de los años. Digo desgaste, pero el asunto es la rutina. La rutina empieza ya a provocar un descuidar algunos detalles. El amor, el matrimonio vive de detalles, y son pequeños detalles los que lo destruyen, o son pequeños detalles los que lo salvan. Y generalmente ya una pareja de más de 3 años tiende a caer en eso. Entonces está siempre el recuerdo: cuando éramos novios hacías esto o lo otro, cuando lo hacías eras tan amable, eras tan dulce conmigo, pero ahora no. Entonces caemos en la idealización de la otra persona, desconectamos un poquito la realidad. La otra persona no es lo que yo quisiera que fuera, sino es como es. Mi marido es como es y tengo que aprender a quererlo como es, y mi esposa es como es y tengo que quererla como es. No puedo soñar con que si fuera así. Es allí donde un poquito entran las dificultades. Empezamos a ver a otro o a otra persona quizás con esos ojos ideales, y pensamos: si yo me hubiera casado con el amigo del colegio, con la amiga del colegio, tal vez que mi historia hubiera sido otra. No, hay que ser muy prudente en no idealizar. El matrimonio tiene que tener los pies sobre la tierra en las realidades que cada uno es. Y es a partir de este punto donde hay que aprender a vivir juntos. Diríamos así, en el lenguaje más sencillo, llevar la procesión en paz. Entonces, por el momento, hemos dicho, todo matrimonio tiene dificultades, convivir con una persona es difícil. Hay etapas donde los problemas son de un tipo, en otras etapas de otro tipo. No son lo mismo los problemas de una pareja de 3 años que una pareja de 10, que una pareja de 25, que una pareja de 35 o que una pareja de 50. Dejando esto claro, ahora sí, vamos a ver un poquito sobre los posibles capítulos sobre los que versa una nulidad. Entonces llamamos capítulos a las normas específicas que nos da el derecho de la Iglesia. La semana pasada decíamos, el derecho de la Iglesia se contiene en este libro, documento llamado Código de Derecho Canónico. Allí están indicados los posibles temas sobre los que se puede trabajar en una causa de nulidad. La semana pasada les decía, si alguien está interesado, me escribe por inbox y yo le enviaré el cuestionario para tratar de ir iluminando a las personas y descubrir sobre qué situaciones podrían ser causales de nulidad y cuáles son simplemente dificultades. Como les digo, las dificultades se trabajan con acompañamiento,
con terapia, con consejería, con una pareja como padrinos que lo ayuden, pero cuando ya nos encontramos con causas de nulidad, es muy difícil solucionar el problema, porque la mayoría de esas situaciones están dentro de nosotros. Entonces, el canon 1095 está dividido en 3 apartados. Entonces, el primer apartado nos dice que son incapaces de contraer matrimonio quienes carecen del suficiente uso de razón. Lo vuelvo a decir, no basta con querer casarse, hay que tener capacidad para vivir en el matrimonio. Entonces, esta primera capacidad o incapacidad es la discreción de juicio, carecer de la suficiente razón. ¿Cómo se entiende eso? Por ejemplo, voy a hacerlo a base de preguntas que nosotros mismos podríamos ir respondiendo. Por ejemplo, mi esposo o mi esposa, el día de la boda, llegó bajo los efectos de las drogas o del alcohol, tenía episodios donde perdía la conciencia. Entonces, una persona que no está consciente de lo que hace no puede hacer un contrato como puede ser el matrimonio. Quizás en el pasado era muy frecuente, gracias a Dios hemos evolucionado un poquito, a ir a sacar al novio de la cantina y casi que sostenerlo ahí al frente del cura y del suegro para que dijera que sí, pero el asunto era de sí que, porque él no siquiera sabía. Entonces, primero tiene que haber una inteligencia mínima de lo que estás haciendo, una inteligencia mínima. Tampoco es un tema de que es para solo brillantes lumbreras los que pueden contraer matrimonio. O en el caso que haya sido la propia persona, puede ser que yo novio o mi novia lo haya hecho. En estos tiempos tan complicados, por ejemplo, drogas, alcohol, drogas de tantos tipos. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces hasta con lo que se vive en las famosas despedidas de solteros. Ver si esta persona entendía lo que estaba haciendo o si tenía una incapacidad para razonar. Se espera que la persona entienda mínimamente qué está haciendo, a qué se está comprometiendo. Puede ser que esa persona haya sido diagnosticada con una discapacidad mental. Entonces depende del grado de discapacidad mental. Alguien puede preguntar, ¿un síndrome de Down podría casarse? Depende, tendríamos que ver la capacidad intelectual de esa persona de entender. Puede ser que un síndrome de Down tenga la capacidad para vivir en matrimonio. Puede ser que una persona muy inteligente, muy estudiada, en ese momento estaba ebrio o alcoholizado o drogado y no tenga la capacidad. Podríamos preguntarle a esa persona, igual, la presencia de ciertos medicamentos o la ausencia de ciertos medicamentos. Puede ser que no me haya medicado y que mi cabeza en ese momento esté turbia, revuelta, y no sepa lo que estoy haciendo, o que quizás me sobremediqué. Entonces, todas esas posibilidades entrarían en el canon 1095.1. Entonces, como les digo, no son cosas tan extrañas. Puede ser, yo he conocido casos de gente que ha dicho, a mí nada más me sacaron, me llevaron, me dijeron diga tal y jale, y ya estoy casado. Y esa persona nunca optó libremente ni conscientemente por lo que estaba haciendo. El canon 1095.2 es todavía más curioso en sus subapartados. El canon 1095.2, si alguien quiere curiosidad sobre esos temas, el código lo pueden bajar ahí en la página del Vaticano, está y la pueden encontrar en cualquier página. Ahí está el código en PDF o en formato Word para verlo. Quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los deberes y derechos esenciales del matrimonio que se han de dar y de aceptar. Ven que es diferente al anterior. El anterior simplemente decía suficiente uso de razón. Uso.
Para usar algo hay que tenerlo. En este caso puede ser una persona que tiene el uso de razón, pero no tenga una discreción de juicio, no sabe discriminar acerca de qué, de los deberes y derechos esenciales del matrimonio. En el matrimonio hay muchos deberes, pero hay unos esenciales. ¿Esenciales cuáles? La unión, la procreación, la fidelidad y la unidad. Si una persona, por ejemplo, desconoce eso, no puede comprometerse a eso. Y que se han de dar y de entregar, la intimidad, por ejemplo. Entonces, para entrar a un matrimonio válido, una persona debe tener sano uso de razón, decíamos en el primer caso, y en este caso, madurez de juicio. Ojo, usamos el concepto madurez, pero el concepto madurez hay que entenderlo como madurez legal, no madurez psicológica, porque si le preguntamos a un psicólogo si somos maduros, muy probablemente nos dirá que no somos maduros. Tenemos la capacidad de madurar. La vida en sí misma es todo un proceso de maduración, pero hay grados de madurez emocional, afectiva, que pueden afectar nuestra capacidad de tomar decisiones. Y ojo, y aquí estamos en el campo de las decisiones. Entonces, por ejemplo, esta madurez de juicio tiene que ver con la decisión, con la libertad interna. No estamos hablando de la libertad externa, de que alguien me está obligando a hacer tal cosa, sino interna. Acerca de mi juicio, ser un juicio cuidadoso. Yo pienso que una persona para casarse debe ser capaz de tener sus razones claras de por qué me caso o por qué no me caso. No basta decir porque sí. No, me quiero casar y concretamente con esta persona por esto. Y si es lo contrario, es no me quiero casar con esta persona por esto. Debo tener una razón en mi mente clara por la cual tomé la decisión. A veces las parejas no se sientan a pensar un momentito, ¿por qué te quieres? O sí, me quiero casar, no me da igual con quien sea. No, tiene que ser muy claro y concreto. Me quiero casar con esta persona. Los que ya están casados quizás pregúntense, ¿por qué te casaste con tu marido? Tal vez habías tenido otros novios. O ¿por qué te casaste con tu esposa? Tal vez tuviste otras novias. ¿Y qué conclusión hiciste en tu inteligencia para decir, no, la que me conviene es esta? Debes tener una razón, más o menos alabable o digna, pero debes tener una razón. Si uno de los dos cónyuges falla en este consentimiento, afectan la madurez del juicio tomado, porque el juicio es de parte de los dos. Entonces, tanto la esposa debe tener claro por qué escogió al marido, como el marido debe tener claro por qué escogió a la esposa. Escogí a mi esposa porque estaba embarazada y era la tarea, lo que tenía que hacer. No pensaste entonces bien las cosas. Querías ser responsable, pero ni siquiera te planteaste. Al rato hubieras pensado, si no está embarazada, no me caso con ella. O me casé con ella, pues ya llevaba mucho tiempo. Yo lo que quería era casarme, pero me daba igual con quién. Entonces no estás personificando siquiera tu razonamiento. Aquí podríamos hacernos preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué razón se comprometieron? ¿Cuáles eran las circunstancias por las que se comprometieron? ¿Por un embarazo? ¿Por irme de la casa? ¿Porque ya teníamos muchos años? ¿Porque desde chiquillos éramos novios de escuela y queríamos seguir adelante? A veces hay que ver, por ejemplo, venía de recuperarme de una ruptura matrimonial, de noviazgo, por ejemplo. Tal vez a veces usamos muy mal eso de que un clavo saca otro clavo. Terminé con mi novio de 20 años, bueno, exagero, 20 años tal vez, de 10 años de pareja, y ahora en cuestión de 8 meses decidí casarme con tal persona. ¿Qué
que pensar un poquito. Lo estás haciendo por despecho, ya te habías recuperado de esa ruptura. A veces actuar al calor de un momento, tomar una decisión al calor de un momento no es la más sensata. Vieron el matrimonio como el paso que había que dar, porque era lo que seguía, porque todo el mundo se casa, o como decimos aquí en Costa Rica, porque me iba a dejar el tren, entonces me daba igual, yo lo que quería era casarme, o lo que quería era una mujer que me lavara, me planchara y me diera vida íntima, pero me daba igual quién fuera. Entonces no estás razonando suficientemente la decisión. ¿Fue una decisión impulsiva o pensada? Eso hay que preguntárselo. ¿Fue impulsivo? Entonces cuestiónate qué tan maduro eras cuando te pensaste casar. Es que mi suegro me dijo que si no me casaba me metía a la cárcel. Entonces no eras tan libre como pensabas. Alguno de los dos tomó decisiones impulsivas, quizás por beneficio de otras áreas. Me caso porque casada tendré mi casa, valga la redundancia, viviré aparte, podré estudiar porque mi padre no me deja estudiar, porque voy a tener una mejor economía que la que tengo en casa, que estoy viviendo más estrechamente. Entonces ya aquí también vemos que no estás haciendo, no has hecho un razonamiento completamente claro. Podría decirse, se conocen suficientemente el uno al otro. A veces las parejas no se conocen. Dicen convivimos y ya cuando convivamos nos conoceremos. Los que ya viven casados lo pueden decir, nunca se termina de conocer a una persona. Puedes vivir con una persona de 50 años que en cualquier momento te sorprende con algo. Mínimo tienes que tener un porcentaje que te satisfaga de aspectos que conoces. No esperes el 100%, pero tampoco seas tan tonto o tontita de creer que porque tiene bonita cara ya eso es garantía de futuro matrimonio y de éxito. Hay que tener suficientes razones, argumentos. Si alguien te está presionando, si hay presión de grupo, a veces las amigas todas se casan y ya toca casarme, o escaparme de otra relación, o escaparme de mi padre que es sobreprotector, o de mi madre que es sobreprotectora, o porque en esta familia me acogen y me quieren, y entonces qué lindo meterme en esa familia y estoy enamorado de la familia pero no de la persona. Todos esos detalles tienen que ver con la capacidad de razonar. Como hemos dicho, si la primera tiene que ver con la inteligencia, con el uso de razón, esta tiene que ver con la madurez, con la discreción de juicio. El canon 1095.3, perdonen que vaya tan rápido, pero por lo menos veamos hoy unos 3 cánones, porque es demasiada la información. El canon 1095.3 es muy respetuoso, por ejemplo, de la ciencia moderna, de la psicología, de la psiquiatría, y nos dice, son incapaces de contraer matrimonio aquellos que no pueden asumir por causa de naturaleza psíquica. Por causa de naturaleza psíquica. Hay personas que tienen graves problemas psicológicos. Y ojo, subrayo el grave. Alguien decía una vez, el que esté libre de neurosis, que tire la primera piedra. Pues posiblemente todos nosotros tenemos alguna que otra neurosis. Pero hay neurosis y hay grados donde se vuelve totalmente dificilísimo convivir. Hay situaciones psíquicas que tienen que ver con el campo de la sexualidad, como hay situaciones psíquicas que tienen que ver con el campo del comportamiento o de la propia personalidad. Por ejemplo, podríamos saber un poquito el historial clínico. Mi novia ha tenido tratamiento psiquiátrico, psicológico, sí. ¿Por qué razón? Por una depresión. Okay. Veamos un poquito, ¿es una cuestión permanente o es una situación pasajera? El bipolar. No basta solo el amor para poder vivir en pareja. También tiene que haber una capacidad de dar y recibir. El
complemento, si no es muy difícil. Ha estado internado en el psiquiátrico, ha tenido adicción a drogas, por ejemplo, y la necesita permanentemente, no puede llegar de separarse de la marihuana, de la cocaína. Ya esto va a dificultar bastante las cosas. Entonces, en el noviazgo, esto deberíamos decírselo a las parejas y se lo decimos. Lo que pasa es que a veces no nos hacen caso, no nos escuchan. Cosas tan simples que debería hablar una pareja en el noviazgo. ¿Has tenido alguna vez un diagnóstico psicológico? Evasión, negación. Hay que ver, por ejemplo, una situación de nervios, si son patológicas o son pasajeras. Bipolaridad, esquizofrenia, neurosis o patologías ya un poco más complicadas. Hay alcoholismo social y hay alcoholismo patológico. Igual hay adicción a drogas que pueden ser muy sociales y la persona las puede superar de un momento a otro, tal vez cabría en el canon 1095.1, y hay situaciones de droga o de adicción que no pueden superarse si no es con internamiento o con un tipo de terapia más fuerte. Por ejemplo, trastornos sexuales. De esto podríamos hablar de muchas cosas. Serias dudas sobre la identidad sexual, tendencia a la homosexualidad, a la bisexualidad, al lesbianismo. Antes, desgraciadamente, uno escuchaba, incluso ha tenido que atender casos de que a alguien le decían: cásese, que con eso se hace hombre. Y tal vez era una persona que tenía claramente una conducta homosexual, y con todo el cariño se casaba para sufrir y para hacer sufrir. Lo mejor era no haberse casado, o imponerle a una persona ciertas conductas. Casos podríamos hablar, y yo les puedo hablar desde la experiencia muy amplia. Personas con tendencias a la pedofilia, por ejemplo, que quizás se casan con una persona para estar cerca de los niños de esa persona. Casos que me tocó una vez trabajar, para estar cerca de una persona que no eran sus hijos, eran los hijos de otra persona que había fallecido y se quiso casar allí para esto. Todos los que son parafilias o trastornos psiquiátricos, psicológicos, sexuales, de conducta, todo esto hay que hablarlo. Por ejemplo, que una persona con un problema psiquiátrico no se puede casar. Sí puede casarse. Busque terapia, manéjela, use la medicación que tiene que usar. Pero si dejas ese medicamento, si dejas esa terapia, posiblemente el asunto no va. Si ya es una situación más congénita, una homosexualidad, por ejemplo, no te metas para lo que no puedes. No pretendas convivir con otra persona sexualmente diferente, porque no vas a poder. Y porque vas a dañar y vas a hacer sufrir a otra persona muchísimo. Entonces hay casos de maridos que descubren que su mujer no quiere tener intimidad y quizás han tenido un trauma de abuso en la infancia, un asunto traumático que psicológicamente no está resuelto. Puede ser resuelto, sí, pero necesita ayuda. La idea es que quienes opten por el matrimonio hayan sanado ya todas esas situaciones y no que lleguen a la vida matrimonial a tontear, a encontrarse estas cosas como problemas o llagas abiertas que lo que hacen es empeorar las cosas y causar cada vez un mayor sufrimiento. El canon 1096 nos habla de la ignorancia. Para que una persona pueda dar el consentimiento es necesario que los contrayentes no ignoren, al menos, que el matrimonio es la unión de un varón y de una mujer, que está ordenado a la procreación de la prole, que requiere una cooperación sexual. El canon es muy prudente. Se supone que una persona no desconoce de esta materia después de la pubertad. Una persona que ya se ha desarrollado sexualmente, sabemos que entiende perfectamente cómo se mantiene una pareja, cómo se tiene intimidad. Pero ojo, hay personas que tienen que tener mínimos conocimientos en estos tiempos tan complicados y difíciles.
de pensar a veces que nuestros niños están creciendo viendo parejas extrañas, hasta de 3 y 4 ya no parejas, y pensamos que eso es un matrimonio. Esas ideas van entrando en sus cabecitas y haciéndoles creer que eso es un matrimonio. El matrimonio, según el concepto cristiano y según el concepto jurídico canónico, es un varón y una mujer. Primer elemento, ordenado a la procreación mediante la cooperación sexual. Lo mínimo que una pareja de muchachos debe saber. Y ojo, esta ignorancia no se presupone después de la pubertad. Vamos a dejarlo allí. Hemos visto ya el canon 1095, 1, 2 y 3 y el canon 1096. Los que han pedido el cuestionario que se los he mandado, quizás lo pueden ir llenando ya a través del correo. Podemos ir compartiendo la información. Vayan viendo que los problemas generalmente vienen con historia. Los problemas no salen, como decíamos antes, no se trata de dificultades son muchas, diferentes y variadas, pero una dificultad no anula un matrimonio. Pero este tipo de situaciones afectan la capacidad de una persona para vivir en el matrimonio. Bueno, quedamos acá en el canon 1097. Les agradezco a todos el interés. Ojalá que esto nos sirva realmente para buscar a través de la Iglesia esa paz, esa liberación que significan los tribunales eclesiásticos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.